Ok, la semana pasada comenzamos con la serie Autoridad. Y hoy vamos a compartir la segunda parte que esperamos que usted pueda aprender. Y yo le quiero pedir, si hay algún ministro, algún pastor que esté por ahí ya viéndonos a través de las redes, que se quede ahí, que tengo algo que decirle. En algún momento del mensaje voy a hablar sobre nosotros los pastores, en autoridad. No se vaya, que para usted hay también. Y a los hermanos que nos están siguiendo, manténgase ahí porque vamos a aprender. Bien, Primera de Pedro capítulo 2. Hoy quisimos buscar otra de esas citas bíblicas que hablan sobre autoridad. Verso 13 al 14, Primera de Pedro 2, 13 al 14, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Mire cómo comienza este verso. ¿Por causa de quién? Del Señor, someteos. Lo voy a repetir. ¿Qué dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, escuche esto, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La semana pasada comenzamos dando una definición sobre lo que es autoridad, y hoy quise traer solamente un pequeño extracto de las definiciones para entrar en lo que tenemos para hoy. La semana pasada hablamos sobre la definición popular de autoridad y dijimos que para la gente en la calle, autoridad es un líder o uno que tiene alguna posición de poder o influencia en la sociedad. Eso es lo que es autoridad para la gente. Hablamos sobre la etimología de la palabra autoridad y hoy yo le voy a dar un extracto de esa definición. Autoridad es mucho más que mandar, eso lo enseñamos. Autoridad es mucho más que mandar, o liderar, o presidir. Dijimos que es hacer que las personas crezcan. Siempre la finalidad del que tiene autoridad es crecer, y que los que están a su alrededor crezcan. Es sumamente importante. Y dice que es hacer que las personas crezcan, prosperen, orientados, ya sea por algún mentor, padres, maestros, líderes, etc. La autoridad es una cualidad creadora. Escúcheme, y lo dije la semana pasada. Siempre que se hable de autoridad, el que tiene autoridad tiene que entender que es una cualidad creadora. El que tiene autoridad es un creador, porque tiene la potestad de crear cosas y de ayudar gente a que pueda hacer cosas. Y el que tiene autoridad no destruye. Eso también lo mencionamos. Una persona que tiene autoridad no destruye a otro. Si tú destruyes a otro, ya tú no estás ejerciendo autoridad, sino tú estás ejerciendo autoritarismo. La semana pasada mencionamos que habían dos clases o dos categorías de autoridad.
La autoridad directa, que es cuando emana de nosotros, y la autoridad delegada, que es cuando lo hacemos en representación de otra persona. Para que alguien pueda tener autoridad, necesita recibirla primeramente de alguien que ya la tiene. En el caso de los creyentes, nuestra autoridad viene y surge del Altísimo. ¿De quién surge nuestra autoridad? Del Altísimo, del Señor Dios Todopoderoso. Nuestra autoridad viene de Él. En el caso de la iglesia, Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Escúcheme bien, Dios no solamente te va a dirigir directamente, sino que Él va a poner personas a tu alrededor que son autoridad delegada por Él, que te van a guiar. Y a veces nosotros queremos y le estamos preguntando a Dios: Señor, ¿qué yo hago? Háblame, dime. Y estamos esperando que venga la instrucción de la autoridad directa de Dios. Sin embargo, la autoridad delegada nos está guiando y no todos los queremos escuchar. Y Dios te dice: yo te estoy guiando. He delegado gente a tu alrededor que te está guiando y tú no lo quieres escuchar. Esa es la autoridad delegada de Dios. La semana pasada utilizamos Efesios 1, 18 al 23, y establecimos que en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamado. Y luego, cuando usted sigue leyendo, verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, dígame usted, mi amado hermano, Pablo está diciendo, y lo mencionamos la semana pasada, que nadie va a poder entender lo que es autoridad si su entendimiento no es alumbrado. ¿Por qué no entendemos que Dios nos ha delegado autoridad? Porque necesitamos que primero nuestro entendimiento sea alumbrado, y solamente a través de su Espíritu es que nuestro entendimiento será alumbrado. Y dice que Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Toda autoridad la ha dado a su iglesia, quien es su cuerpo. O sea, Él nos ha delegado autoridad a la iglesia. La semana que viene yo voy a hablar mucho en detalle sobre el poder de la iglesia que se mueve en autoridad. Eso es la semana que viene. Ahora, toda autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que usted se puede imaginar, hasta los que no quieren creer, todo pertenece a Dios. Y como todo lo que existe pertenece a Él, todo lo creado pertenece a Dios. Así que toda autoridad pertenece a Él. Él es el creador de la autoridad. Obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. No es una obligación, es un deber. Porque cuando usted hace las cosas refunfuñando, usted no las hace bien. Así que no es una obligación que usted se sujete a la autoridad, sino que es un deber. Ahora escuche esto y agárrese. A veces no podremos ser totalmente obedientes a Dios porque no queremos obedecer la autoridad delegada por Él. A veces a usted le pasa que no está pudiendo ser completamente obediente a Dios porque usted no está obedeciendo la autoridad delegada por Él. Y cuando usted desobedece a autoridad delegada por Dios, usted está siendo desobediente a Dios.
Nos quedamos la semana pasada que le iba a hablar de 4 áreas en las que Dios ha delegado al hombre su autoridad. Una de ellas es la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Son áreas donde hay autoridad delegada por Dios. La repito, la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Cada vez que yo escucho a alguien que me dice que hay separación entre iglesia y Estado, le digo, anda en la Lalandia. En la Biblia no había separación de iglesia y Estado. Yo sé que aquí podemos estar toda la mañana hablando de eso. Entonces hay cristianos que dicen, ay, a mí no me toques el tema de la política. Pues entonces te tienes que morir, dile a Cristo que suene la trompeta y te lleve con él, porque es que desde que el hombre es creado, eso siempre ha existido. Dios siempre se ha metido en los gobiernos, Dios siempre se ha metido en las autoridades, Dios siempre ha tenido gente metido en todas partes y la autoridad delegada de Dios ha sido a través de los pueblos. Y a veces no nos gustan los que hay, a veces no son de nuestra simpatía, pero son los que son. Y como yo digo, hay algunos que están puestos para bendición y otros para juicio. Y también de eso podemos hablar. Y también le dije que vamos a hablar de autoritarismo. Y cuando usted tiene que obedecer a una autoridad y cuando usted no tiene que someterse a ella. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Así que Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos guía a través de sus autoridades delegadas. Vuelvo y repito, la familia, el gobierno, la iglesia y tu jefe o tu trabajo. Romanos 13. Este es el verso que más se usa para este tipo de tema. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son establecidas. De modo que quien se opone, escúcheme bien, el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Aleluya! Mano, puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe de ser obedecida. Ya sea un padre es una autoridad delegada por Dios. Un profesor, un maestro. El gobierno, las autoridades de los pueblos son autoridades, son autoridades delegadas, líderes de la iglesia. Todos los líderes de nuestra iglesia, desde el pastor hasta los que están en la puerta, son autoridades delegadas. Ah, pastor, es que usted se lo delegó, pero a mí me delegó Dios y yo le delego a ellos. Así que ellos son tan delegados de parte de Dios como lo soy yo. Así que todos los que están ejerciendo una función son autoridad delegada. Ser irrespetuoso, hermano, y desobediente a la autoridad delegada de Dios es semejante a ser irrespetuoso con Dios. Por eso cada vez que usted siente que le dan una patada en el buche, cuando le dicen baja la voz, apaga el celular, no hagas esto en la iglesia, no hagas esto en el templo, y usted siente y usted no se quiere someter a eso, usted no se está sometiendo a Dios mismo, porque ellos están ejerciendo una autoridad delegada y lo que buscan es el bien de la iglesia y el bien suyo y el bien del cuerpo. Nada de lo que se le está pidiendo es abuso. No es abuso de poder, es orden. Es orden. Gloria a Dios.
Bien, vamos a empezar con la primera área. Y aquí, este no está, pero me dijo que lo iba a escuchar. Voy a hablar de familia. Dios dispuso para la familia que el padre sea la cabeza del hogar, bajo autoridad delegada de Dios. Hermano, ningún hombre puede ser un buen representante de la autoridad delegada de Dios si ese hombre no vive bajo la sumisión a la autoridad divina. Ningún hombre podrá ejercer bien su autoridad como cabeza del hogar si primero ese hombre no se somete a la autoridad divina. Porque cuando tú no te sometes a la autoridad divina, entonces tu manera de llevar ese liderato en el hogar va a estar distorsionado y afectado por el mundo, por el pecado y por la sociedad. Por eso es que la mayoría de los hogares hoy día, las jefas son mujeres. Entonces a los hombres les molesta eso. Pero si es que usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Así que todo hombre que quiere ejercer una buena autoridad delegada de Dios en su hogar debe de vivir bajo sumisión divina. La esposa debe de estar sujeta a Dios y a su esposo. ¿Escuchó? Aunque a usted le moleste, y aquí voy, mujeres, usted tiene que entender que el modelo bíblico es la sujeción a Dios primero y luego a esa cabeza que está sujeta a Dios. Pero cuando esa cabeza está loca y no está sujeta a Dios, la mujer no se tiene que rebelar, pero tampoco se tiene que someter a un maltrato, a un abuso o a un régimen de autoridad que daña su vida. Un aplauso al Señor, no a mí, al Señor. Pero cuando usted como familia, como padre y madre quieren tener éxito, siga el modelo bíblico. Miren, yo he visto matrimonios que él no habla. Ella es la que habla todo el tiempo. Y cuando él dice algo, ella lo mira. Está bien, está bien. No puede ser así. Gracias. No puede ser así. Mira, mi esposa es brava. Mi esposa era prima del diablo. Lo que pasa es que se convirtió. Y yo me la gané para Cristo. No, mentira, mi esposa no es un pan de Dios. Y ella se crió en el Evangelio. Pero mi esposa es brava, mi esposa es un jalapeño. Son todos iguales. Son todos iguales. Y no es por parte de los mazanes, es por parte de los tojes que tienen un pacto con el diablo todo. No es por los mazanes. Mire, aprenda que la autoridad en el hogar y dirigida, iluminada por el Espíritu Santo, debe de ser el varón. Y la mujer en sujeción a Dios
y por amor se sujeta a la autoridad del hombre. Por amor, no por obligación, no por la bota, no por violencia. La mujer que se sujeta a su marido lo hace porque primero que nada ama a Dios y después a su marido. Hermano, y dígame usted si no es hermoso usted someterse a alguien a quien usted ama. Mire, cuando usted ama, usted no cuestiona, usted se tira de cabeza. ¿Verdad que sí? Y usted se tira de cabeza porque usted ama. ¿Qué tú quieres, papi? Si tú amas, ¿ah? Oye, este agitador, díselo, Evelyn, para que tú veas cómo se derrite. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que las esposas han de someterse a su esposo? Algunos creen que ser sumisa significa simplemente obedecer, negar los sentimientos de esa mujer, sus deseos, expectativas, sus sueños personales, que esa mujer tiene que renunciar a todo. Eso es falso. Eso es un concepto de sumisión que se usa para manipular y controlar a las mujeres. Mire cómo Cristo trabajó con todos los casos de las mujeres. Cristo nunca denigró a una mujer. Sin embargo, si consideramos dentro de su cultura, la de Pablo, que es el que está escribiendo esto, la opinión de Pablo era mucho más alta sobre la relación entre el hombre y la mujer que los de su cultura. Y Pablo lo que veía era una relación donde juntos trabajaban el matrimonio para reflejar el amor de Cristo y no un contrato por dinero como se hacía en ese tiempo. En ese tiempo casarse era ganancia para el macho, porque era un contrato que se hacía por dinero y no tenía que haber sentimiento. Y la mujer estaba obligada a someterse. Ahora Pablo eleva la relación a una relación de amor y de respeto. Mi alma te adora. Casadas, sujetad, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ve? Como conviene en el Señor. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, ámala. Ella no es un objeto. Ella no es tu esclava. Ámala, respétala, valórala. Dice: y no seas áspero con ella. ¿Ven? Hay hombres que son muy ásperos con sus esposas, pero hay esposas que también son. Óyeme, yo voy a decir una expresión venezolana. Y a veces yo en casa hablo venezolano y mis hijos me entienden y no se escandalizan. Y como yo tengo doble ciudadanía como Pablo, hay mujeres que son unas bichas malas. Soy venezolano, ¿sabes? Ponzoñosas, venenosas, escorpiones, rata inmunda. ¿Qué es lo de Adrián?
Adrián, que es un santo. Adrián ya tiene el cielo acá, me dijo eso. Así que quiere decir que... Mire, usted tiene que entender, ya a Martín le empezó a sudar la calva. Mire, mi amado hermano, usted tiene que entender que para que esta situación de la autoridad en el hogar funcione, óigame, usted como mujer, usted tiene que vivir en una relación de sumisión a Dios y a su esposo en amor. Pero entonces tenemos mujeres que no se quieren someter porque es que ellas no se someten a Dios. Ellas andan con las que usan los guantes, los pañuelos verdes y se van a dar piquete en el Capitolio. Las que ahora andan por ahí, ¿usted sabe lo que les quiero decir, verdad? Las que andan ya por ahí que se ponen un pañuelo, ¿usted no ve noticias? Cuando usted vea por ahí una mujer con un pañuelo verde, coja de miedo, que son de las macheteras esas que andan por ahí reclamando derecho. Ya mismo a lo mejor vienen y me hacen un piquete ahí por lo que estoy diciendo. ¿Por qué hay mujeres que le cuesta someterse? Escúcheme bien, mujer. Nos estamos riendo, pero escúcheme bien. ¿Por qué hay mujeres que le cuesta someterse al varón? Porque no se someten a Dios tampoco. No viven en sujeción a Dios. Son usted y tenga. Son de las que dicen, a mí no me doblega nadie. Pues cuando tú te sometas a Dios, tú vas a ver que, mira, todo lo demás va a fluir chévere, sin obligación. Cuando tú te sujetes a Dios, cuando tú te metas con Dios, tú te vas a dar cuenta cómo lo demás va a caer en su sitio, mujer. Y no lo vas a ver como machismo, lo vas a ver como una relación de amor que fluye. Y el varón, si el varón quiere que esa mujer viva en amor, en sujeción, ese varón tiene que ser un buen rol de sacerdote de la casa. Porque si el hombre lo que anda es viviendo la vida loca, bebiéndose hasta las lágrimas, gastando el sueldo en porquerías, en vicio, no pretenda que la mujer se le someta. Si yo soy mujer suya, le doy una patada y lo boto a la casa. Ay, Dios mío, yo no puedo decir eso, porque yo estoy a favor del matrimonio, no puedo decir eso. El hombre que quiera que la mujer se le someta, tiene que vivir una vida en sujeción a Dios. Y tienen que dar frutos como compañero y como padre. Y tienen que vivir en una relación donde ambos exalten a Dios. Y lo demás va a caer en su sitio. Las palabras de Pablo a los esposos eran revolucionarias en aquella época donde se pagaban los matrimonios. Las instrucciones de Pablo para los matrimonios fueron una corriente de aire fresco. Sus ideas no eran las de un hombre que denigrara a su mujer o que la mandara como si fuera un objeto. Todo lo contrario. Él elevó esa relación y dijo: como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo le pregunto, ¿cuánto de nosotros nos cuesta someternos a Cristo? A ninguno. ¿Por qué no nos cuesta someternos a Cristo? Porque Él se entregó por nosotros. Pues ¿sabes lo que te está diciendo? Que esa relación entre el hombre y la mujer es como la de Cristo y la iglesia. El hombre se entrega a esa mujer y esa mujer se entrega a ese varón en una relación de amor.
¿Vio qué fácil es si ponemos el ingrediente del amor y de la sujeción a Dios? Pero si usted lo ve desde el lente de vista de la sociedad, de la época y del machismo o del feminismo, nos matamos. Y no llegamos a ningún acuerdo. Y eso era lo que Pablo quería. Pablo quería que sacáramos el concepto del matrimonio de los vaivenes de la sociedad y que lo eleváramos a Cristo. A la relación entre Cristo y la iglesia. Una relación de amor y de entrega. Vive Dios. Donde todos tenemos que pagar el precio. Porque Cristo pagó el precio en la cruz. Pero la novia, la esposa, tiene que pagar el precio también. Te amamos, Señor. De la sujeción, de la fidelidad, del respeto. Es significativo que Pablo compara a un esposo con Cristo y a la esposa con la iglesia. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí. Otra área donde el Señor nos ha delegado, nos ha dado autoridades delegadas, ha sido en nuestro trabajo. Y hay gente que le cuesta vivir bajo sujeción en su trabajo. Y yo quiero que usted sepa que en el trabajo también hay autoridades delegadas por Dios. Desafortunadamente en el trabajo no es como en la iglesia. En el trabajo los jefes que nos tocan son la mayoría enemigos de Dios. Y no tienen nuestros valores y nuestros principios. Ahora nosotros tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Mira lo que dice. No sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir en ajo y habichuela? Que no seamos lambeojos. Ejecutivos de corte. Ajá, que no seamos chupamedias, como dicen en Venezuela. Así se dice en Venezuela, chupamedia. Sino que nosotros le sirvamos, no sirviendo al ojo, sino como queriendo agradar al Señor, de corazón sincero, temiendo a Dios. O sea que su sujeción a su jefe o a sus jefes es como al Señor. Es como si se lo estuviera haciendo a Dios. Ay, pastor, lo que pasa es que yo tengo unos jefes que son unos abusadores. Yo tenía así uno. Y yo lo soporté un tiempo. Y llegó un momento dado donde dije, Señor, dime. Cuando comencé a ver que llegaban compañeros de trabajo que estaban inclusive consumiendo pastillas para los nervios por el abuso psicológico, yo fui donde la persona que era más alta que mi jefe y le dije, yo no voy a seguir aquí por esto y por esto. Y antes de yo violentar la autoridad delegada, prefiero salir. ¿Ven? Yo no formé allí un tollo, yo no le metí una galleta al jefe. ¿Qué yo hice? A paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó Cristo. Así que esto de sujetarse, yo he contado este testimonio a los jefes, tiene su beneficio. Mire, mi hermano, cuando yo vivía en la Florida, esto yo lo he contado, yo llevaba unos cuantos meses en esa fábrica y andaban buscando voluntarios para deshollinar los techos. El que no sabe lo que es deshollinar los techos es sacar las telas de araña. Y en un galpón
de una fábrica que era como de aquí a la casa de Malta. Había que hacerle un finger lift y nos tomó más de una semana hacerlo. Cuando preguntaron los voluntarios, los compañeros que entraron conmigo a trabajar para ese mismo tiempo dijeron: yo no me voy a subir ahí a hacer eso, porque había que hacerlo en el turno de por la noche, y yo trabajaba en el turno de por la noche. Yo no me voy a subir ahí a hacer eso, y si me pasa algo, ¿quién va a responder por mí? Y ninguno quiso. Entonces, un empleado permanente que trabajaba por la noche y yo, que era temporero, aceptamos el reto. Él guiaba el finger y yo me subía en la canasta y hacía la limpieza. Y ahí empezamos. Cuando estábamos terminando, me acuerdo que era el mes de enero, empezamos en diciembre. Cuando llegó enero, el jefe me dijo esa mañana, a las 7 de la mañana cuando estábamos terminando, me dijo: pasa por la oficina, José, pasa por la oficina. Me subieron el sueldo, me dieron la permanencia y me dieron plan médico. Los grandes tíos, aleluya. Yo no estaba lambiendo ojo. ¿Sabe? Si usted le pregunta a mi compañero, que se llama Luis, le vaya y le pregunta a Luis, y yo conversaba con Luis durante la noche, Luis me decía: ¿por qué tú lo haces? Y yo le decía: yo no lo hago para él, ni para ti, yo lo hago para el Señor, porque mi jefe es Dios, el que me está mirando es Él, así que yo lo estoy haciendo para Él. Aunque este trabajo pudiera significar humillante para otro, para mí no deja de ser trabajo, y yo lo hago como para Dios y no para los hombres. Amén, gloria a Dios santo. Cuento largo corto. Al pasar del tiempo, me ascendieron a dar training. Yo daba entrenamientos a los que llegaban nuevos, y después me metieron en control de calidad. En la oficina de control de calidad trabajaba. Y Sandra me decía: ¿cómo es posible que yo, que estuve en la universidad, tú ganas más que yo? Yo lo único que hice, ¿sabe qué? Obedecer a Dios. Y entender que cuando Dios te abre una puerta, usted entre por ella y glorifique al Señor, y hágalo todo como para el Señor y no para los hombres. No lamba ojo, tampoco se preste para complot y para bochinches en los trabajos. Que hay muchos cristianos que yo los veo y los veía en el trabajo metidos en bochinches. Los cristianos, Dios no nos llamó a eso. Somos luz en medio de las tinieblas. Sigo. Gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa y rebelde del hombre, Dios estableció leyes y nos dio gobiernos. Dios dio a los hombres la autoridad para ser cumplida. Lo hizo por nuestra naturaleza. Y lo hizo por nuestra protección y para nuestro bien. Obviamente hay una historia de que el hombre pidió ser gobernado. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz, tranquilos, en toda propiedad y decoro. Las Escrituras nos instan a orar por las autoridades. Hay que orar por ellos. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. O sea, Dios te dice, para que podamos vivir bien, ora por las autoridades que han sido establecidas. Lo que pasa es que a los azules le cuesta orar por los rojos, y a los rojos le cuesta orar por los azules.
A los demócratas les cuesta orar por Trump. Y a los republicanos les cuesta orar por los demócratas. Pero la Biblia te dice, ora por las autoridades que han sido establecidas. Tenemos el caso conocido de mi amada Venezuela, donde vemos que de autoridad pasamos a autoritarismo y tiranía, donde el pueblo sufre. La Biblia, y eso lo vamos a abundar la semana que viene, la Biblia nos arroja luz en esos casos. Y como la semana que viene es el día de hablar de autoritarismo, yo lo dejo ahí. Pero usted como iglesia o como miembro de una sociedad está llamado a obedecer la autoridad, pero no está llamado a someterse a autoritarismo abusivo y atropellante. Eso la Biblia lo condena y se lo voy a probar. Así que los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley. Cuando usted honra la autoridad, ya sea un estudiante en la escuela, como un obrero en su trabajo, como un empleado, da honra a Dios al obedecer esas reglas. Cuando usted no hace esto, deshonra a Dios. Así que usted tiene que decidir si usted va a honrar a Dios obedeciendo las autoridades o va a deshonrar a Dios. Por causa del Señor, Primera de Pedro, sométase toda persona a las instituciones humanas. ¿Por quién lo vamos a hacer? Por causa del Señor. Voy al punto final del día, la iglesia. Y con la iglesia nos vamos a quedar la semana que viene también, pero voy a entrar en la iglesia ahora. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Todos los líderes de la iglesia están bajo la autoridad de Cristo, tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros. Debemos someternos a la autoridad de la iglesia delegada por Dios. La Biblia dice, escúcheme, lo dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia, escúchenme, no deben imponerse al pueblo de Dios, porque hay líderes que abusan de la autoridad aún en la iglesia, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Miren el consejo que se le da en Pedro, Primera de Pedro 5, 2 al 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Le está diciendo a los líderes, mira, no te enseñorees. ¿Se acuerdan que dije al principio del mensaje que tenía lo que decir los pastores? Aquí voy, líder y pastor, escúchame. Listen to me. Yo quiero dar una respetuosa recomendación a mis compañeros pastores y líderes. Nosotros no somos los dueños de la gente. Aleluya. Así que como nosotros no somos los dueños de la gente, somos una autoridad delegada, no usemos la palabra para intimidar a la gente, para oprimir a las ovejas en nombre
de que somos los ungidos con autoridad. Si usted verdaderamente es un ungido con autoridad, usted tiene que igualmente vivir sometido a Dios y a sus palabras que son justas. Justas para usted y justas para las ovejas. Dios. Y yo he sabido y tengo amistades que están en congregaciones donde hasta para irse de vacaciones, si el pastor no le da permiso, no pueden salir. Y yo no le estoy hablando del 1950, le estoy hablando del 2018 y 2019. Conozco pastores y conozco líderes de iglesia que todo lo que van a hacer los miembros de la iglesia le tienen que pedir la autorización a la junta y a los pastores. Y conozco compañeros que han sido puestos en disciplina porque han querido ir a visitar a un familiar fuera de Puerto Rico y no le han hecho caso a su pastor y se han ido y han sido puestos en disciplina. Y la Biblia te dice y me dice a mí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Esto no es por fuerza. Yo no quiero que nadie se someta a mí porque tenga miedo ni por fuerza. Cuando usted se somete a alguien por miedo, no hay respeto. Tiene que haber amor en esa relación. Tiene que haber amor. Tiene que haber relación con Dios para que esa relación surja en una forma justa para todas las partes. Ay, ahora voy con las ovejas. Espero que me sigan queriendo. Un consejo respetuoso para algunos miembros de las iglesias, que aquí no los hay. Aprende a valorar espiritualmente, o aprende el valor espiritual, sería la forma correcta, que tienen el dar honra a tus líderes. Por ejemplo, en esta iglesia, usted no puede decir que hay abuso de poder. Ni puede decir que usted se le obliga a hacer nada. Aquí nos sentimos y trabajamos como una familia. Entonces dice: aprende a valorar espiritualmente y a honrar a tus líderes. Aprende a respetar los llamados de Dios. Respeta, oveja, a los llamados de Dios. Te adoramos, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Sé humilde y aprende a rendir cuentas y a mantenerte en récord, en comunicación con aquellos que han recibido la encomienda de Dios para velar por ti. Déjate pastorear. Y voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan que le dije ahora mismo que hay pastores que quieren que los miembros le pidan permiso hasta para ir al baño? Y lo tienen que hacer. Ahora le voy a hablar del otro extremo. El pastor se entera por Facebook que su miembro anda por la India y los está echando de menos. Y los llama y no cogen el teléfono, le manda mensajes: ¡ay, es que estamos en la India! ¡Ay, ¿cuándo! ¡Ah, no! Fue que de momento nos dio con irnos para la India. Mira, no me tienen que pedir permiso, pero mantente en récord con tu iglesia. Tú eres parte de un cuerpo, hay una autoridad delegada. Pastor, nos fuimos, o nos vamos, o compramos los pasajes, nada más que para estar en récord. Mira, esta mañana a mí se me metió dentro de la oficina, pastor.
nos surgió esto y no vamos a estar. Ya yo no me rompo la cabeza pensando que fue que su Hailey se comió un mango y le cayó mal y está en un hospital. ¿Ven? Ya yo sé que fue, que salieron. O que, ¿ven? Uno se entera de que a sus ovejas les pasa algo. Amén. Aleluya. Que tienen una situación. El hermano Armando nos da que él fue presbítero y pastor por más de 30 años en New Haven. Y Armando me llama y su esposa me llama para decirle: pastor, estamos ahora mismo está recién operado. Y yo sé lo que le pasa. Nos mantenemos en contacto. Autoridad delegada. Sujeción. En amor. Pastor, es que yo no me siento pastoreado porque es que nunca has querido ser oveja. Tú quieres ser pastoreado, tienes que ser oveja. Déjate pastorear. Yo le voy a hablar de alguien que hay aquí. Voy a usar solamente un solo ejemplo. Podría usar varios, hay varios. Voy a usar un solo ejemplo. Está Martín. Ese nene, perdón que te diga nene, este es un hombre ya, pero es por el amor y la confianza que le tengo. Ese muchacho no hace nada sin que yo lo sepa. Y no me pide permiso, él me notifica. Yo no me tiene que pedir permiso. Mire que grande ya, él tiene dueño de su vida, tiene autoridad. Usted puede hacer con su vida lo que usted quiera, usted le da cuenta a Dios, pero me notifica. Y yo sé, a veces él antes de hacer los compromisos, que es lo correcto: pastor, me hicieron esta invitación. Y yo sé todo lo que Martín va a hacer. Yo sé lo que él va a hacer el mes que viene. Yo no le he pedido que lo haga, es voluntario. Elizabeth Correa. Adrián me llamó la semana pasada: pastor, tengo algo que hacer con los padres. Ya yo lo sé. No es sorpresa. Ya cuando yo entre el jueves, no me voy a llevar la sorpresa que están todos los papás allí y yo no sabía nada. Él me lo dijo. ¿Sabe qué hace eso? Lo engrandece a usted. ¿Y sabe lo que hace eso a la larga? Que espiritualmente Dios lo va a promover a usted. Usted va a ser resultado de una promoción divina, porque usted aprendió lo que es someterse a la autoridad. Y cuando usted se sujeta a la autoridad, Dios lo promueve a más. Dios te da más. Hermano, yo tengo la satisfacción como oveja de decir que mientras fui pastoreado viví y me sentí al cuidado de mi amado pastor Juan Manzano. Yo me mantuve bajo su cobertura y luego bajo su ministerio. Luego llegó el pastor Víctor Morales, que estuvieron los dos por aquí. Manzano ya partió con el Señor, él nos visitó varias veces antes de morir. Víctor Morales estuvo por aquí en la semana hace un par de meses. Luego Dios me puso a trabajar al lado de una de mis mentoras, la pastora Blanca Santiago, Lili. Fui su asistente en Sierra Bayamón, pero viví bajo su gestión todo el tiempo. Y aprendí lo que era sujeción. Y aprendí la bendición de estar a los pies de mi pastor, de mi pastora. Y en Sierra Bayamón tuvimos varios cambios de pastor, pero me mantuve. Ninguno de mis pastores era un tirano. Todos fueron ministerios de amor. Porque eso es importante, que esto se da en una relación de amor y de sujeción al Espíritu, a Dios. Hermano, la semana que viene, la próxima semana, vamos a ver cómo la iglesia debe ministrar bajo la autoridad de Dios. Cómo usted como creyente va a poder ministrar bajo esa autoridad. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver la diferencia entre autoritarismo y autoridad. Y vamos a hablar sobre la unción y la vida bajo la autoridad divina.
unción bajo la autoridad divina. Dios le bendiga, Dios le guarde.